Seguimos en cadena nacional y tenemos el gusto, hemos estado esperando hartas semanas, hay que decirlo. Estamos con el médico y actual, además vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez. Muchas gracias por estar con nosotros acá en cadena nacional. Harta espera. Hola Andrea, muchas gracias, pero las cosas buenas siempre tardan un poco, como la Constitución. Bueno. Mira, me acaba de decir, me da risa porque es del sur, pero acabas de decir que tú tienes una chaqueta muy bonita abajo, pero que a raíz del frío no te la vas a sacar. Y que nunca habías pasado tanto frío como en Santiago, viniendo del sur. Es que ¿Por qué? Lo que pasa es que en el sur las casas suelen estar muy calefaccionadas. Entonces, cuando uno se moviliza en la vía pública, hay frío, hay nieve, ¿Ya? Pero al entrar a una casa está calentito. Y aquí parece que por razones presupuestarias veo que el estudio del canal es muy frío, pero me adapto, no hay problema. No, porque lo que pasa es que pero te pasa en todas las casas de Santiago, en todos los departamentos de Santiago. No, pero todo hace frío, ¿o no? He visto que cuando la gente en Santiago tiene frío se le dice abrígate. En cambio, Sí, cuando en el sur alguien tiene frío se dice más bien ponle más palo a la estufa. Totalmente, obvio. Alguien que tiene frío es abrígate. O sea, nadie se le ocurriría calefacciona más. O sea, quedamos arruinados. No se puede calefaccionar más. Partamos, no estamos tuteando, perdón. Yo debería tratarlo a usted, pero... Andrea, por favor. Ya, listo. Dejamos el tuteo. Muy joven también. Mira. Hoy día hay una alusión del presidente de la República en la cuenta pública, una pequeña alusión, la verdad, a la Convención Constitucional, y que es la siguiente, se la recuerdo para que la comentemos. Al principio de este discurso, que duró más o menos 1 hora y media, un poco más, dice, a pesar de que es un clima de polarización política, crisis institucional, en el marco de amplio proceso de debate y deliberación democrática, se ha logrado avanzar en la redacción de un borrador de la nueva Constitución. Él dice que no es poco, dice había tropiezos, errores y aprendizajes en el proceso, pero si hoy los podemos evaluar es justamente porque en el momento más crítico de nuestra historia reciente optamos por resolver nuestras diferencias con más democracia y no con menos. Invito a este honorable Congreso, dice, a que no pasemos de la frase, no lo vimos venir, aquí no ha pasado nada. El 4 de septiembre nos vamos a enfrentar a una decisión trascendental, aprobar o rechazar la propuesta de la nueva Constitución. Ambas opciones son legítimas y el gobierno tiene el deber de garantizar que la ciudadanía se manifieste libremente en las urnas de manera informada. Eso es todo lo que hace alusión el presidente de la República directamente a la Convención. Después habla con patriotas, quisiéramos ser recordados por un gobierno que dio claros pasos a la construcción de una sociedad sin privilegio, pero ¿le parece poco? ¿Le parece mezquina porque igual era medio complicado que el presidente hablara de la convención, ¿o no? Mira, yo no haría uso de algún apelativo como mezquino o poco, me parece que es suficiente y comparto también las palabras que dice el presidente sobre, de alguna manera, poner en énfasis el proceso. Más allá del resultado, los pormenores, porque no hay que olvidar que hace algunos años atrás estuvimos y estamos en una profunda crisis que a mi juicio mantuvo pendiendo de un hilo a la democracia. Yo recuerdo cuando el presidente dijo estamos en guerra y el comandante en jefe del ejército dijo yo no estoy en guerra con nadie. Esa evidente desautorización del poder militar al poder civil cuando en la calle había manifestaciones a lo largo y ancho de todo Chile, yo personalmente creo que la democracia estuvo en juego o en vilo. Y en ese sentido haber salido, haber encauzado parte de esta crisis a través de un proceso democrático, con una elección de entrada, con una elección de constituyente y ahora con una elección de salida, nos tiene que hacer sentir orgullosos como país de tener la madurez democrática para poder haber enfrentado así esta crisis. Ya, pero el resultado es súper relevante. Yo aquí quiero disentir, porque en el fondo si usted dice esto es como los niños, no importa, lo importante es competir, que uno le dice a los niños, no importa ganar o perder, lo importante es competir. La verdad que aquí el rechazo igual es un fracaso y abre además un escenario bien, digamos, por decirlo menos, de incertidumbre. O ahora ya da lo mismo el resultado. ¿Cómo da lo mismo el resultado? En términos analíticos estoy separando la discusión y el proceso yo creo que nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos, a quienes van a votar en una o en otra dirección. Pero el proceso político. Ahora, el resultado de esta propuesta de borrador que tengo aquí, que la ando trayendo, es como el papelito que andaba trayendo el expresidente, ¿cierto? Y ando trayendo esto para todos lados. 3 lucas vale en la calle. Sí, lo están vendiendo más de lo que me gustaría. Porque como es un borrador que no está listo, yo digo más bien, no lo impriman. Bueno, de 33 y 5 lucas.
Por cierto que esto viene de alguna manera a cerrar varias incertidumbres que hoy día tenemos abiertas, y que esto se apruebe va a venir a cerrar algunas discusiones y decir, ya, estas son las reglas, quien quiera invertir invierta, quien quiera emprender emprenda, quien quiera moverse, digamos, hágalo porque estas son las reglas. Y que se repruebe esta propuesta abre, como decías tú, mucha incertidumbre. Ya, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Congreso? Y viene más tiempo de estirar el chicle o de arrastrar el lastre que ha sido esta crisis política. Por eso yo tengo mucha esperanza y estoy seguro que esto se va a aprobar. Ya, y aquí ya quiero volver de nuevo a la frase, colgándome la frase que dijo que era con respecto a la relevancia del proceso. Una cosa es que finalmente muchos y muchas hayan decidido avanzar en una nueva constitución, hubo el apruebo, el rechazo, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es cómo ha sido este proceso. El proceso ya cuando con los 154, 55, uno menos, ya toda esa desgracia, digamos, va de etcétera, etcétera. Ese proceso ha sido como, el presidente dijo, tropiezos, errores y aprendizajes. ¿Cómo lo definiría usted? No, ha sido un camino complejo en su vida, con baches o eventos en el camino. Y tiene que ver con que la Convención Constitucional... ¿Un poco frustrante ha sido? Para mí no ha sido frustrante, ha sido... Es que depende de la expectativa inicial también. Pero usted está consciente que para la población, al menos en todas las encuestas que hemos visto hasta ahora, está siendo un proceso que para la población le generó frustración. Hay mucha parte de la población que hoy día genera frustración o incluso decepción, y la mayor parte de la población, yo diría más bien que la emoción presente es la esperanza. Y no hay que olvidar algo, esta profunda crisis política no se soluciona por la Convención, se encausa por la Convención, y la Convención escenifica esta crisis política, y por eso uno ve tantos personajes variopintos en el contexto de la Convención Constitucional, de todas las posiciones políticas, de todos los colores, y de alguna manera este es el escenario donde se personifica o se escenifica la crisis. Entonces no podemos esperar todos los convencionales de las manos cantando la canción de la paz y la alegría, sino más bien que sea un proceso de encuentro y disputa política. Y ese proceso de encuentro y disputa política le trae dificultades, por cierto, cuestiones que no deberían haber pasado, como el caso del convencional que se inventó una enfermedad para llegar, a un convencional que por las extenuantes jornadas de trabajo se conectó a una sesión mientras estaba en el baño y lo hizo explícito en la ducha, ¿cierto? O sea, cuestiones que, por cierto, fueron tropiezos, fueron errores, pero yo creo que la raya para la suma ha sido un proceso que es digno de ser recordado, estudiado, y que nos va a llevar, a mi juicio, por un buen camino. Ya, un proceso histórico, ahora todo es histórico. Todo histórico, cada día que tenemos encima esta votación es histórica, pero yo creo que el proceso es histórico. El proceso es histórico, pero si el proceso finalmente termina siendo rechazado, ¿cuál sería para usted esa mirada? Yo no me pongo en esa hipótesis porque yo creo que no va a ocurrir. O sea, en el fondo, las personas que escribieron la Constitución son personas que hicieron campaña y hicieron propuestas. Yo, por ejemplo, todo lo que está en mi propuesta de campaña, digamos, están todas las ideas representadas en el texto constitucional. Entonces yo asumo que las personas que votaron por mí van a aprobar, porque todo lo que yo les dije que queríamos poner en la Convención, en la Constitución, hoy día está allí. Entonces yo siento que la fórmula es compleja, es difícil, hay muchos intereses en juego. Si yo fuera, por ejemplo, presidente de la asociación de ISAPRE, estaría diciendo que esto va a empeorar la salud. Si yo fuera presidente de la asociación de AFP, estaría diciendo que esto es muy mala idea. Entonces uno espera que estas opiniones existan, pero yo estoy seguro que la ciudadanía va a poner encima de la mesa la balanza y nos va a ir bien. ¿Usted cree que los poderosos están en contra de la Constitución? ¿De esta nueva Constitución, de esta propuesta de Constitución? Muchos. Yo no diría que en general, pero sí muchas personas que hoy día ostentan poder económico y político, porque finalmente los procesos constituyentes se basan en redistribuir el poder. Y redistribuir significa tomar de uno y pasárselo a otro. Redistribuir el poder, el acceso a los bienes, a los servicios. Entonces es natural que quienes estén arriba en la pirámide en todos los procesos de transformación, desde la Revolución Rusa para adelante, quienes están arriba en los procesos no están cómodos con las transformaciones sociales. Entonces es evidente, no podría ser de otra forma, que estas personas no estén de acuerdo con el proceso, es natural. Ahora, estas personas están también, y aquí entonces entramos derechamente a la campaña del rechazo. Quería saber qué es lo que opina con respecto a lo que dicen algunos analistas, que como el objeto del apruebo y el rechazo es tan complejo, es decir, una constitución es abstracto, es difícil, nadie entiende mucho, la verdad. Hay una última encuesta que dice que un 10% la leyó, yo lo dudo bastante, digamos, que un 10% la haya leído ahora. Es más bien
se va a votar por la situación, por la temperatura ambiente del momento. Es decir, por ejemplo, hay algunos que miden, como tú influyes, dice que a medida que sube la violencia o que vemos más violencia en las calles, etcétera, etcétera, el rechazo gana. Va ganando terreno el rechazo. La inflación, o sea, todas las dificultades de alguna manera le hacen ganar terreno al rechazo. ¿Usted lo ve así o eso es un análisis que no cree que vaya por el lugar correcto? Cuando estamos en procesos críticos, y esto nos pasa a todas nuestras casas, cuando tú estás en un proceso crítico de trabajo, inflación, seguridad, hay más miedo para tomar decisiones que pudieran amenazar, tener más inestabilidad. Y un proceso de transformación constitucional es un proceso que le trae necesariamente transformaciones. Entonces yo creo que es plausible considerar que el miedo a las transformaciones pueda inmovilizar. Y en ese sentido mejor quedarse con un diablo conocido. Pero yo la verdad creo que es necesario informar a la gente para que la gente tome una decisión con base. Porque efectivamente, como dices tú, hoy día hay muchas personas que quieren decidir aprobar o rechazar por lo que escucharon. Oye, yo recorriendo mi comuna he escuchado cada cuestión. No, ¿sabe qué, doctor? Yo voy a rechazar porque con esto no va a poder atenderme nunca más al doctor particular. Yo, oiga, señora, pero mire, veamos el artículo y lo abro. Mire, aquí dice que... no, ¿sabe que esa cuestión de que ya no haya bandera? Oiga, ¿cómo que no hay bandera? Mire, vamos al artículo, yo se lo muestro. Aquí está. Los símbolos patrios son... es que yo escuché. Entonces creo que tenemos una tarea muy importante en los próximos 3 meses. Claro, pero mi pregunta no es con respecto a la reticencia a los cambios, sino que es que estamos en una situación, nuestro país está en una situación por distintas razones, sin responsabilidad. Olvidémonos de quiénes sean los responsables, porque la verdad que da lo mismo. Pero ¿qué es lo que vemos? Y eso más o menos, o sea, la tasa de homicidios ha subido, entonces uno no puede decir que son los medios de comunicación. Efectivamente, todos los días muere alguien en una situación, un portonazo, muere alguien, el tema del narcotráfico, están los overoles blancos, estamos viendo que la inflación, o sea, que todos los días también está subiendo. Es terrible. O sea, ¿has comprado aceite? Por eso digo, o sea, estamos... No compro, la verdad. Pero entonces estamos en una... Tienes que ponerle aceite en la ensalada. No como mucha Se absorben las vitaminas liposolubles, A, D, E y K. Es necesario ponerle aceite en la ensalada. Doctor, entonces aprovecho de preguntarle una cantidad de cosas importantes para no tener tanto frío. En el invierno queda hambre, eso ya, ahí ya también conecté. Entonces pasa algo que está pasando nomás, y no tiene que ver con, o sea, que le tocó en este momento de esta coyuntura. Y en esa coyuntura el rechazo gana, es decir, a más violencia el rechazo gana. ¿Usted lo ve así o no lo ve así? Es por lo que te dije, porque la coyuntura que genera dificultades del día a día genera necesariamente que las personas tengan más miedo a tomar decisiones. Ya. Y el apruebo es una transformación con la nueva Constitución y el rechazo es mantenerla vigente. Entonces, obvio que en un contexto de adversidad, de que todo es más caro, de que todo es más inseguro, las personas puedan tener cierta reticencia a los cambios. Me parece que es natural. ¿Y cómo contrarrestar esto que es algo que está pasando y también hay que reconocerlo en el mundo entero? El mundo entero está con inflación, o sea, si uno ve otros países, la inflación está... En fin, o sea, creo que son tiempos convulsos. ¿Cómo contrarrestarlo para la campaña del apruebo y el rechazo? Yo creo que lo primero es dar certezas. ¿Ya? Y es por eso que esta convención, y yo personalmente con la presidenta, nos reunimos con los poderes del Estado, es decir, con el ministro Jackson, con los ministros de la Corte Suprema y con los presidentes de las 2 cámaras del Congreso. Nos reunimos con el Contralor General, con el Fiscal Nacional, con el Defensor Penal Público, con el Banco Central. Nos sentamos en una mesa, uno a uno. Le dijimos, oye, ¿cómo deberíamos hacer la transición? Porque aquí planteamos esto, ¿cómo hacemos el cambio? Y nos decía, mira, yo creo que esta transición debería tardar 3 años, esto unos 5 o 10 años. Otros nos dijeron, mira, esto mejor que no sea por año, que sea por fase. Y tuvimos todas esas conversaciones y esas conversaciones las juntamos en un documento que le pedimos y se le entregamos a una comisión que se llama Comisión de Normas Transitorias. Y la Comisión de Normas Transitorias tiene la tarea de darnos justamente las certezas que la gente necesita para decir, oye, aprobando no me estoy tirando a la piscina. Aprobando vamos a ver un proceso gradual, pausado y reflexivo de transformación. Entonces, primera clave del éxito para usted, al menos tiene que ver con la transición, ¿sí? Cierto, que esta transición no sea como un guadañazo, así, sino que efectivamente sea de a poco y claro el mapeo. Y hay gente que no le gusta, pero yo he planteado públicamente muchas veces, la transición tiene que ser de a poco, tiene que ser de la mano de los poderes del Estado, de los órganos autónomos y de los técnicos. Pese a eso, ayer, por ejemplo, teníamos un titular que decía que la Corte Suprema iba a ser descabezada. Pero es que la Corte Suprema y otras discusiones que hay se basan en cosas que no están en el borrador. Porque un mono va caminando por ahí y dice, oye, yo opino tanto, y saca un titular. Imagínate, una convencional a quien yo quiero y admiro mucho, dijo, propongo que se eliminen los poderes del Estado.
Ya, pero eso ya pasó hace rato. Sí, pues fue portada, fue tema, fue portada en todo. Entonces alguien dice, la convención quiere eliminar los poderes del Estado. Esto es lo mismo, yo te digo aquí, todavía no se ha votado, pero eso no va a pasar. No va a pasar. Y ese titular va a pasar al olvido. Pero el miedo que causó ese titular queda en la hiel, O sea, queda en la sensación. Todo esto es campaña. Mira, no sé si es campaña, porque justamente las personas quieren tener más likes, quieren que su noticia se comparta más y poner, la convención está definiendo, a poner el descabezamiento de la convención, ¿qué vende más? El descabezamiento de la Corte Suprema era ayer, el titular. Ya, ahora con respecto al tema, ya que usted está entrando al tema de las normas transitorias, entremos como a estos discutidos 2/3, que es decir, para explicarlo en fácil o así yo lo entiendo, es que de alguna manera hasta el 2026, es decir, que hasta que no entren a operar o a estar en forma todos los nuevos órganos creados por esta Constitución, de ser aprobada, digamos, la idea es que ponerle un quórum muy alto a la reforma constitucional. El mismo quórum que hay ahora, digamos. Quórum de 2/3. Sí. Exactamente, ya. Un quórum de 2/3 para que no se mueva la Constitución hasta esperar hasta el 2026. Y de ahí llegar al quórum, digamos que la Constitución se reforme, tampoco sabemos por cuánto quórum, porque ahí es otro hoyo que quedó Es el dando 4/7. vuelta. Sí. 4/7. Pero mira, yo no suscribo en la forma de formular la pregunta y quiero precisarla. Mira, primero, la Constitución, todas las constituciones se cambian y se reforman. Sí. Y esta no va a ser la excepción. El capítulo sobre reforma es un capítulo que tiene unos baches que van a ser corregidos, pero yo te adelanto que probablemente la reforma de la Constitución será por 4/7. Eso es el quórum que va a quedar probablemente. Eso lo hace armonización. Sí, porque el inciso dice, se va a reformar según el quórum del inciso anterior. Y el inciso anterior no lo dice, entonces van a tener que arreglar esa parte Ya. y va a quedar probablemente en 4/7. Ok. Ya. Imaginemos que queda en 4/7. La pregunta es, mientras la Constitución no esté funcionando, digamos, completo con el Congreso, con la Cámara de las Regiones, con los gobiernos regionales con nuevas atribuciones, que esté toda la película andando. Mientras eso no ocurra, ¿cómo modificamos la Constitución? ¿Igual como se hace ahora? ¿Igual como la Convención la escribió con un quórum de 2/3? ¿O nos adelantamos a que se pueda modificar más fácil, como es la propuesta de nueva Constitución, que se modifica más fácil? Y a mí me parece súper legítimo que algunos digan, oye, como las atribuciones de los gobiernos regionales van a tardar 4 años, como la transformación de la Corte Suprema no va a ser con descabezamiento, sino que va a ser en varios años, bueno, que el quórum de reforma se instale en varios años. Hay quienes han planteado eso. Y a mí me parece súper legítimo. Pero hay gente que está con los colmillos ahí listo para meterle cuchillo a la guagua antes de que nazca. Entonces, de alguna manera, han generado de esto una discusión que a mí me parece que se ha planteado como algo más fuerte de lo que es. Es cuando empieza a regir el quórum nuevo. Yo personalmente no desconfío de la democracia, creo que es natural que puedan meterle mano y corregir las cosas que sean necesarias, pero es legítimo que haya gente que diga, oye, no, que cuando el sistema político completo esté instalado, ahí tengan un nuevo quórum. Claro, lo que pasa es que eso ha generado un tema como que decir que, digamos, de alguna manera como que se parece como casi como a Jaime Guzmán Atria, lo han puesto como igual, ¿o no? Oye, es una caricatura inaceptable comparar algo que haya propuesto una convención democrática con un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida, es ni de soslayo similar a la Constitución. Me parece que actual. algo pasa, que sus argumentos no entran mucho, parece, ¿no? O al menos en las encuestas no entran, que es finalmente lo que importa, porque creo que importa lo que opine la élite. O sea, Fernando nos da lo mismo. No sé si da lo mismo, pero ¿Cómo la que verdad no da es que lo mismo? ¿Tú has revisado las portadas de La Tercera y El Mercurio de octubre y septiembre del año 88? Yo hice el ejercicio hace unos días. Importa. Todas le daban el triunfo al sí. Todas. Ya. Y si ganaba el no, iba a haber colas, estatización, pérdida de la propiedad privada, inseguridad, desempleo. ¿Te parece conocido? Esta es una estrategia, esta es una forma Ya, pues entonces de ser eso es lo que política. yo le estaba preguntando. Le estaba preguntando si es una estrategia. Usted me dice que no sabe. Eso efectivamente sí es una campaña, entonces. O sea, el 4 de julio del año 2021, cuando la Convención Constitucional se instaló, antes de que empezara la cuestión, fue trending topic en Twitter rechazo de salida. Sí, es natural, esto es lógico. Es lógico que hay gente que está detrás de que esto se organice, pero además la Convención ha tenido tropiezos, errores y aprendizaje que generan que haya personas que también estén en descontento. Y además hay personas que no enganchan con nada de esto, que son estudiosos y reflexivos, y leen el borrador y no les gusta. También es legítimo que haya eso. Si hay de todo. Y yo, que soy un camiseteado por este proceso, hay algunas de las normas que están en este borrador que a mí tampoco me gustan. Por eso es necesario hacer un análisis global. ¿Cuál no? Hay varias. ¿Cuál? Hay varias. Mira, por ejemplo, mira, aquí se establece que los ministros de la Corte Suprema tienen que dejar de trabajar a los 70 años.
y la Constitución actual establece que es los 75. Sí. Digo, bueno, ¿por qué en un país en donde todo el mundo cada vez trabaja hasta más edad, donde los adultos mayores son cada vez más funcionales, ¿por qué los vamos a cortar? Yo no estoy de acuerdo y voté en contra. Ya. Pero el Estado regional, los derechos sociales y todas las otras cuestiones son tan buenas que, bueno, hay cosas que no me gustan, pero igual yo estoy a favor de este texto constitucional. Hay cosas que yo quería que quedaran y no quedaron. Por ejemplo, yo quería que en Carabineros hubiera un escalafón único. No esta división odiosa de oficiales y suboficiales. Sí. Me la jugué, reviví la indicación, argumenté, peleé. No se logró. Así es la democracia. Ahora, ya, igual no está muy bueno, no es muy feliz esta idea como de la guagua y el cuchillo. Igual no hay que usarla. Se la escuché a alguien por ahí, tiene razón. No es... Sí, no hay que usarla. Yo creo que es una mala. Le fue bien mala ahí a Baradit, creo que lo usó. Creo que la dijo, sí. Exactamente. Lo que uno entiende es que finalmente lo que hay que hacer es que esto crezca, se fortalezca y después de alguna manera sigamos con los cambios. Ahora, eso esa es la posición de algunos. Yo personalmente suscribo de que este texto constitucional tiene cosas que son mejorables, otras que están bien y no creo que requieran reforma, pero en la medida que empecemos a implementar la reforma, alguien va a decir, oye, mira, la forma en que está redactado esto dificulta avanzar en el derecho a la vivienda, entonces mejor cambiémoslo. Cambiémoslo, po. Veamos antes de seguir, veamos la campaña que está haciendo el gobierno, que es Hagamos Historia, que es una campaña que tiene que ver con ellos dicen que no es intervencionismo. Lo analizamos acá, veámosla. ¿Sabes por qué este año serás un personaje de la historia de Chile? Hagamos historia. Conozcamos algunas de las constituciones de Chile. La Constitución de 1822 fue escrita por 5 personas. Para la de 1833 fueron designadas 7. En 1925, el presidente Alessandri nombró a 122 personas para escribirla. La Constitución de 1980, que nos rige hasta hoy, fue escrita por 9 personas, designadas por una junta militar. El proyecto de nueva Constitución de 2022 fue escrito por 154 personas y por primera vez en democracia. Más de 15 millones podrán decidir si votan apruebo o rechazo. El 4 de septiembre es histórico para los chilenos y chilenas. Podremos encontrarnos pensando en el ayer, construyendo el hoy, construyendo el futuro. Esta campaña ya hay algunos sectores de la derecha que presentaron además fueron a la Contraloría porque según ellos es intervencionismo. Yo no sé qué le parece la campaña, ¿le gusta la campaña? Me gusta mucho la campaña, yo creo incluso que nos quedamos cortos, debería haber más de estos videos, más de este material. Yo espero que en las escuelas los chicos de todos los niveles estén estudiando el proceso constituyente porque es realmente un evento histórico, que debemos conocerlo y, como decía en la misma video, pensando en el ayer y construyendo el futuro. Y quien quiera aprobar, quien quiera rechazar, todos tenemos que pensar en el ayer y construir el futuro. Ya, yo igual encuentro que nos tratan como de cabros chicos ahí, como que la profe y uno ya es adulto, pues todos los que vamos a votar tenemos más de 18 años. No sé si la encuentro un poco paternalista, la verdad. Eso me parece, la campaña no sé si es tan efectiva en ese sentido, porque nos trata como niños, como si uno no entendiera nada, digamos. No sé, ahí, bueno, pero bueno. A mí me gusta, me parece que es un tono simpático, ya, amable. Perfecto. Mira, piensa que hay gente que se sienta a analizar el video con detención, pero hay otros que están cocinando, haciendo aseo con la tele prendida, entonces... Me parece que es un tono adecuado. Ya. ¿Y usted no lo encuentra intervencionista? No, por ningún motivo. No, esto no está diciendo aprobemos. O sea, intervencionismo sería decir aprueben. Incluso si el presidente se para y dice yo creo que esta constitución es buena, yo voy a aprobar, tampoco es intervencionismo. ¿Ah, no? No, por cierto que no. Si el presidente no pierde sus derechos civiles y políticos. Y el presidente Piñera y su punto de prensa para decir, antes que hubiera ninguna norma aprobada, para decir me preocupa que hayan eliminado el derecho de la libertad de los padres. Nadie dijo que eso era intervencionismo. Hecho que, por cierto, no se eliminó porque está en el borrador. Pero nadie dijo que eso era intervencionismo. Entonces, ¿por qué el presidente en ejercicio no puede decir yo creo que esta norma es buena? O sea, ¿el presidente en ejercicio para usted puede decir yo apruebo? Si está en el podio de la moneda hablando de un tema de interés nacional, decir llamo a aprobar o yo voy a aprobar, yo creo que no es el momento ni la forma. Ya. Pero el presidente, en un contexto distinto, frente a una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es su posición respecto a la Constitución? Yo creo que es legítimo que el presidente diga, yo creo que esta Constitución es buena para el país y yo personalmente voy a aprobar. Ya. O sea, hay como una delgada línea, pero efectivamente hay una delgada línea. ¿Usted cree que...? Además, todos sabemos lo que piensa el presidente. Sí, obvio que sí, pero hay algo que tiene que ver con la Contraloría, etcétera, etcétera, digamos. No estamos en periodo de campaña, pero yo puedo mostrar el texto y decirle a las personas que nos ven por vía X, es mucho mejor.
que la Constitución vigente. No estoy llamando a probar. No. Es una opinión objetiva. Y que nace de un juicio crítico, además, que podría Perfecto, argumentar. ok. Otra de las cosas también que es importante en esta, no sé cómo ve usted la campaña, cuán relevante cree que es la campaña, y tiene que ver con los rostros, con quiénes van a ser los que van a finalmente llamar a votar, porque hay veces, de nuevo esto, en lo difícil que es algo que es tan abstracto. ¿Cómo cree usted que tiene que ser la campaña y quiénes serían buenos rostros para poder encarnar también el apruebo? Bueno, creo que es necesario que la campaña primero sea una campaña objetiva en cuanto entregue información sobre el contenido de las normas. Ah, ya, ¿usted cree que hay que meterse en el contenido? Claro, por cierto, porque gran parte de la información que hoy día la gente maneja, basta dar una vuelta por la calle, se basa sobre cosas que creen que están en el borrador y no lo están, que no están. O porque les cayó mal lo que hizo uno u otro convencional. Y la verdad es que dentro del ecosistema de convencionales hay varios que han hecho cosas que yo encuentro que no son celebrables y que son del todo incluso criticables. Entonces tenemos que evitar tomar una decisión de intención de voto en relación a la acción o actitud de los convencionales o de ciertos rostros. Debemos centrarnos en las normas y aquí hay cuestiones objetivas. Se reconoce el derecho a la vivienda, la Constitución actual no menciona la vivienda. Se reconoce el derecho a la salud, en la Constitución actual no se reconoce el derecho a la salud. Y ir conversando. ¿Y cuáles son las implicancias? Y escuchar a los técnicos. Que hayan abogados expertos que digan que esto es bueno, otros que digan que no. Que se abre una discusión política y por eso yo creo que es necesario elevar el nivel de la discusión al estándar de lo que requiere un momento republicano de esta naturaleza. Y por eso yo creo y sostengo que, por ejemplo, el Ministerio de Educación del presidente Piñera y el Ministerio de Educación del presidente Boric se han quedado cortos. ¿En qué sentido? En que los esfuerzos por educar cívicamente, como consecuencia del lastre de 30 años de no tener educación cívica, hoy día se ven materializados en las opiniones de la ciudadanía, en el conocimiento de las personas. Y yo creo que no le han puesto suficiente palo a la combustión para potenciar este déficit de educación cívica que tenemos, que yo creo que es urgente a 3 meses de un plebiscito de esta envergadura. Usted dice que a ver, en términos de, por ejemplo, volvamos al tema de los rostros que igual son importantes. Un rostro como Michelle Bachelet, que ya dijo que apoyaba la Constitución, ¿le parece relevante? Me parece relevante porque gran parte de las definiciones que la gente toma, las toma un poco de la guata según cómo le cae quien le propone. Entonces es un hecho comunicacional relevante. Pero, de nuevo, mira, tengo un ejemplo, y porque traje un ejemplo, vine preparado, Andrea. Este es un libro, mira, que se llama Jóvenes Constituyentes. Cuadernillo del estudiante. Esto lo hicieron en un municipio de mi región, en la municipalidad de Puerto Montt, unos profesores motivados. Y este texto parte diciendo algo así como: ¿qué opinas tú del estallido social? Y hay unos antecedentes. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas que te llevaron al estallido social? Hay actividades, tareas para llenar. Después, el acuerdo por la paz. ¿En qué consiste el acuerdo por la paz? Sí. Después, el proceso constituyente. ¿Cuánta gente votó en nuestra región? Y ya se va a la parte local. ¿Quiénes son los constituyentes de nuestra región y qué propuestas tienen? ¿Crees tú que las propuestas son buenas? Mira, y salen los 4 constituyentes de mi región, o sea, de mi distrito, incluido yo. Y así terminan. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de las propuestas? Entonces, esto debieran estar haciéndolo desde primero básico a cuarto medio en todas las universidades, en todos los centros de estudio, para que la gente se formule su opinión. Esto es lo que yo creo que nos faltó y todavía podemos hacerlo. Pero eso no le va a hacer ganar la campaña, po. No, porque esa gente no vota, pues. Es que mira, yo no estoy pensando en clave. Oye, votan desde los 18, los cabros cuarto medio votan. Pero ¿quién ayuda a los niños a hacer las tareas? Los papás. Ya, pues entonces esto se va a conversar, se va a tomar las 11 de las casas. Y yo no estoy diciendo hagamos campaña para la prueba. Bueno, por cierto que también lo digo, pero no es lo que digo ahora. Lo que digo, hagamos una campaña para que la gente tenga información y pueda decidir. ¿Esa campaña la tiene que financiar el gobierno? Por supuesto, el Estado, no el gobierno, el Estado. El presidente Piñera, el presidente Boric, los centros de estudio, porque hay que estar al nivel republicano de un momento de esta naturaleza. No podemos olvidar esto. Cuando estudiamos los libros de historia el año 2046 y el año 2068, va a decir que en Chile hubo una dictadura hasta el año 88, que después hubo una postdictadura hasta el 2022 y después el Estado Social de Derecho que empezó en el 2022. Y hubo un proceso constituyente, el primero democrático. O sea, es muy relevante lo que estamos viviendo. Y yo no le voy a decir a la señora, oye, apruebe porque esto es bueno. Yo le voy a decir a la señora, decida usted qué quiere votar.
Pero mire, la Constitución dice esto y la del 80 dice esto. Ya. Y necesitamos abrir esos espacios de formación ciudadana. Para cerrar, nos queda un minuto. ¿Cuáles son para usted los pilares de esta nueva Constitución que de alguna manera cree que son la fortaleza de este texto que está entregando a la ciudadanía la Convención Constitucional? Son 4. Primero, el Estado social de derecho. Es decir, un Estado que no solo permite que la gente tenga la libertad de ir al doctor o inscribirse en un colegio privado, sino un Estado que se obliga a sí mismo a entregar las condiciones para que la gente pueda tener acceso a salud, vivienda, educación. Eso yo creo que es lo primero, Estado social de derecho. Segundo, el Estado regional. Es decir, que Santiago no sea el papá de todas las regiones que decidan qué gasta la platita cada región y le dé permiso, sino que le entregue las llaves del auto a las regiones y digan, oye, manejen ustedes el cuento. Y eso es lo que hemos manifestado a través del Estado regional. Creo que eso es muy, muy relevante y tiene, por cierto, muchas bajadas. Sí, por ejemplo, muchas. Las regiones tendrán plebiscitos regionales para definir cuestiones de la propia región, podrán cobrar impuestos para pagar los problemas de la industria en la propia región, o sea, abre un sinfín de oportunidades. Estado regional. Tercero, un Estado ecológico. El capítulo que habla sobre el manejo del agua, el cuidado del medio ambiente, la conservación, los derechos de los animales, la institucionalidad que se crea como la Defensoría del Medio Ambiente para que esté resguardando la naturaleza, que ahora es titular de derecho, todo el concepto de Estado ecológico, yo creo que también es probablemente muy, muy relevante. Y qué bonito ser la primera constitución del mundo que reconoce oficialmente que estamos en medio de una crisis climática de causa humana y que el Estado se compromete a generar acciones de mitigación. Esa es la tercera, el ecológico. Y probablemente otro de los aspectos más relevantes es un régimen político que da una flexibilidad que no tiene el régimen político actual. ¿Ya? Un régimen político que permite que la Constitución, por ejemplo, se modifique por un quórum más bajo, que incluye mecanismos de participación directa o de democracia participativa, como los referéndum revocatorios de ley, es decir, no nos gusta esa ley, juntamos firmas, hacemos un plebiscito y la bajamos. La ley de pesca la podríamos haber bajado. O decir, oye, organicémonos y propongamos una ley para que el Congreso la discuta. Iniciativa popular de ley. Sí. Iniciativa popular de reforma constitucional. O sea, si entre todos nos ponemos de acuerdo, podemos presentar una reforma a la Constitución. Entonces, herramientas para la ciudadanía y un régimen político que permite canalizar con menos rigidez las transformaciones sociales. Estado social de derecho, Estado regional, Estado ecológico, régimen político y ¿qué más? ¿Esos Y son el régimen político le trae también la democracia directa. Perfecto. ¿Esos son para ustedes los pilares? Probablemente son las vigas más fuertes que sostienen este texto constitucional. Y en Estado social de derecho uno pudiera desglosar salud, educación, vivienda, los derechos sociales. ¿Por qué el Estado plurinacional está generando tanta controversia? Porque somos uno de los 2 países de Latinoamérica que no reconoce a su pueblo originario en la Constitución, Uruguay y Chile. Pese a que Chile tiene un 12,9, 12,7% de población que se reconoce perteneciente a pueblos indígenas o pueblos originarios. Entonces hemos avanzado desde no tener nada a tener una propuesta de vanguardia a nivel y al estándar internacional. Chile suscribió el año 2009 el convenio 169 de la OIT, que habla de autogobierno de los pueblos originarios, que habla del consentimiento, de la participación y consulta indígena para algunas decisiones, que habla del uso tradicional de las aguas, que habla de puras cuestiones que han sido reconocidas acá. Entonces creo que nos pone al estándar internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas y no es tan distinto en algunas materias a lo que pasa en Canadá con autonomías territoriales indígenas, a lo que pasa en Nueva Zelanda con el reconocimiento de los pueblos, o en Estados Unidos que ciertas tribus indígenas o pueblos indígenas tienen incluso sus propios negocios, que reciben sus propios impuestos. Entonces, me parece que estamos en estándar de democracias liberales a nivel internacional. Gaspar Domínguez, médico y actual vicepresidente de la Convención Constitucional, muchas gracias por conversar con nosotros en Cadena Nacional. Muchas gracias, Andrea, y un abrazo grande a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de Vía X. Y nosotros seguimos con más Cadena Nacional. Estás en Vía X.